Hola amigos, vamos a desarrollar un problema que habla sobre la medición del sonido. ¿Y por qué es importante la medición del sonido? Generalmente la intensidad del sonido se la compara con el umbral auditivo del ser humano, ya que debido a ello se generan normas para proteger, por ejemplo, la salud auditiva. Veamos entonces este problema. Uno de los grandes problemas de la ciudad de Lima es el sonido que emite el claxon de combis, taxis, ómnibus. Pregunta A. ¿Cuál es el nivel de sensación sonora en decibelios correspondiente a una onda que emite el sonido del claxon de un ómnibus de intensidad 10 a la menos 5 vatios por cada metro cuadrado? Pregunta B. ¿Cuál es la intensidad de sonido de claxon de un taxi si comparado con la intensidad del oído humano genera una sensación sonora de 60 decibelios? Intensidad umbral 10 a la menos 12 vatios por cada metro cuadrado. Sensación sonora S es igual a 10 por el logaritmo de la intensidad de interés entre la intensidad referencial. Esto en decibelios. Antes de resolver este problema, es importante que expliquemos algunas cosas. Tenemos acá la fórmula de la sensación sonora. S es igual a 10 por el logaritmo de una intensidad de interés entre una intensidad referencial. Las unidades en decibelios. Por ejemplo, el problema nos habla de una intensidad del sonido de claxon de un ómnibus. Y dice que esta es de 10 a la menos 5 vatios por cada metro cuadrado. También hace referencia sobre la intensidad umbral del oído humano, que es 10 a la menos 12 vatios por cada metro cuadrado. Para entender un poco mejor esto, la Organización Mundial de la Salud dice que la persona tolera un máximo de 65 decibelios. ¿Pero qué es en realidad el decibelio? No es una unidad de medida del sonido. Simplemente es una unidad referencial de medida, en la cual relaciona una intensidad de interés con respecto a una intensidad referencial. ¿Qué es el umbral auditivo? Habla del problema de un umbral auditivo. Es la intensidad mínima de sonido capaz de impresionar el oído humano. En otras palabras, siempre se está midiendo las intensidades de los ruidos, de los sonidos, comparados con la intensidad umbral del oído humano. ¿Para qué? Para ver si ese sonido de repente es solamente molestoso o ya es perjudicial para la salud y normarlo de acuerdo al lugar, de acuerdo a las condiciones. Y con estos pequeños comentarios anteriores resolvamos el problema. Pregunta A. Nos habla de la intensidad de referencia, en este caso del oído humano, 10 a la menos 12 vatios por cada metro cuadrado. Y se la va a comparar con la intensidad de sonido, de ruido, del claxon de un ómnibus, que es de 10 a la menos 5 vatios por cada metro cuadrado. Si nosotros entonces reemplazamos en la fórmula de sensación sonora, que es igual, como está acá, 10 por el logaritmo, 10 por el logaritmo de la intensidad de interés sobre la intensidad referencial en decibelios. Reemplazando valores, entonces tenemos que la sensación sonora será igual a 10 por el logaritmo de la intensidad de interés, en este caso de la intensidad de sonido del ómnibus, 10 a la menos 5, sobre la intensidad referencial del umbral auditivo del ser humano, 10 a la menos 12 decibelios. Tendremos entonces que la sensación sonora será igual a 10 que multiplica al logaritmo. Acá si trabajamos con los exponentes, este menos 12 sube con positivo, 12 menos 5 sería, es 10 a la 7
decibelios. Por propiedades de logaritmos también hemos visto que este exponente puede pasar acá adelante y tendremos entonces que la sensación sonora sería igual a 10 por 7, 70 por el logaritmo de 10. Acá está sobreentendida la base, es una base de 10. Y logaritmo en base 10 de 10 es 1. Por lo tanto tendremos que S, la sensación sonora, es igual a 70 decibelios. Esta sería entonces nuestra respuesta. Y si nosotros comparamos con lo que dice la Organización Mundial de la Salud, dice que la persona tolera un máximo de 65 decibelios. Es decir, que si es mayor ya es perjudicial para la salud. No solamente el ruido, sino es perjudicial para la salud. Interpretando entonces la respuesta, podríamos decir que el nivel de sensación sonora es de 70 decibelios. Respondamos ahora a la pregunta B. Recordando la pregunta, ¿cuál es la intensidad de sonido de claxon de un taxi? Si comparado con la intensidad de oído humano, genera una sensación sonora de 60 decibelios. Tenemos entonces acá ya la sensación sonora. Tenemos que esta sensación sonora, ¿no? Esta S de acá es igual a 60 decibelios. ¿Y qué es lo que pide la pregunta? Pide hallar la intensidad del claxon de un taxi. Si reemplazamos acá en la fórmula la sensación sonora, ya la tenemos ya. Nos dice que es 60 decibelios. Esto será igual a 10 por el logaritmo, 10 por el logaritmo de la intensidad de interés, que en este caso no se conoce. Queremos averiguar la intensidad del sonido del claxon del taxi, entre la intensidad del umbral auditivo humano, que es 10 a la menos 12. Podríamos acá simplificar un 0, ya que este 10 va a pasar a dividir al 60 y queda 6, ¿no? Es como si simplificáramos acá el 0, y tendríamos entonces que 6 es igual al logaritmo de la intensidad de interés entre la intensidad de referencia. Por propiedad de logaritmo sabemos que cuando se tiene el logaritmo de un cociente se puede convertir en resta. Y tendríamos entonces que 6 es igual al logaritmo de la intensidad de interés menos el logaritmo auditivo humano, menos el logaritmo del umbral auditivo humano, que es 10 a la menos 12 vatios por cada metro cuadrado. Nuevamente, replicando la propiedad que habíamos visto anteriormente, este exponente puede pasar acá adelante a multiplicar. Tendríamos entonces que 6 es igual al logaritmo de la intensidad del sonido del claxon del taxi. Este menos por menos se convertiría en más 12 logaritmo de 10. Logaritmo en base 10 está sobreentendido de 10. Logaritmo de 10 es 1. Y tendríamos entonces que 6, este 12 que está con más pasaría al otro lado con menos. Menos 12 es igual al logaritmo de la intensidad. 6 menos 12 sería menos 6, que es igual al logaritmo de la intensidad. Está sobreentendido que acá es base 10 y por propiedad de los logaritmos podríamos decir que la base elevada al resultado sale el valor. En este caso sería 10 a la menos 6 es igual a I. Interpretando entonces la respuesta, podríamos decir la intensidad sonora del claxon del taxi es de 10 a la menos 6 vatios por cada metro cuadrado.
Y esa fue la solución, amigos, de este problema. Sigue estudiando, sigue practicando. Éxitos.